linfocito T a través de un complejo compuesto por complejo mayor de histocompatibilidad, que de estos ¿cuántos hay? 3. 3 complejos, pero ¿cuántos receptores? 2. De estos 2. 2, ¿sí o qué? Entonces, CMH1 o 2 o HLA tipo 1 y tipo 2, ¿sí o qué? Que esto está comunicando un mensaje a través de... TCR. ¿Y esto qué es? Una sinapsis química. A través de un antígeno. Anti. Ay, pero ¿por qué todo el mundo tan callado, maldita sea? Horrible, ¿hacemos las 3 usted y yo o qué? No. Ah. Pongan atención, cierren todas las pantallas. Él está grabando, ya, les rota el video. Sí, está en Listo, YouTube. ya, les rota el video. Cierren todas las Mentira, pantallas. mentira. Si necesitan video, vea, él les rota el video. Listo, cierren todas las pantallas. Gracias. ¿Sí? ¿Ya cerramos todo? Bien, listo. Entonces, estamos comunicando un mensaje. ¿Qué mensaje estamos comunicando? Antígeno. Oye, esto es un antígeno. Sí, esto es un antígeno. Los antígenos se clasifican en timodependientes y timoindependientes. Timodependientes son los antígenos que se presentan desde un punto de vista tradicional, clásico, lo más frecuente, lo que todo el mundo va a entender como presentación antigénica. Antígenos de naturaleza proteica, timodependientes. ¿Por qué dependen del timo? Porque el receptor que lo recibe es el receptor de la célula T, que viene de un proceso de adaptación en el timo, de generación de este receptor específico para reconocer esta cosa, y viene por un proceso de generación en el timo. Entonces por eso se llaman timodependientes. Son antígenos proteicos. Hay otros antígenos que también se pueden presentar, antígenos también no proteicos, y son los antígenos que reconocen algunas células de linfocitos T innatos, es decir, tienen un receptor de célula T que no viene por un proceso de adaptación en el timo, sino que viene innato, reconoce un patrón, y esos antígenos se llaman timoindependientes, y pueden ser antígenos incluso no proteicos. Pueden ser carbohidratos, pueden ser lípidos, pueden ser ADN, ¿sí? Puede ser material genético y puede ser reconocido como antígeno. ¿Listo? Entonces tenemos, y esto sería célula T. Si yo tengo acá complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, ustedes ¿qué llenan del resto? ¿Qué me pueden decir del resto? Que esto es un CD8. ¿Y este antígeno qué pueden decir de ese antígeno? Ah, puede ser de, póngalo más genérico, puede ser de un origen intracelular con una mayor probabilidad, ¿sí? Mayor probabilidad de que sea intracelular. No quiere decir que sea exclusivo, pero lo más probable es que sea intracelular. ¿Listo? Si esto fuera complejo mayor tipo 2, ¿qué pueden decir del resto? CD4 y muy probablemente esto es un antígeno extracelular, ¿sí? Con mayor probabilidad. Estos complejos se dan a nivel de las células presentadoras de antígeno. Si es tipo 2, las células presentadoras de antígeno profesionales, recuerden que expresan ambos complejos, tipo 1 y tipo 2. Tipo 1, todas las células nucleadas expresan tipo 1 y es clave para la identidad molecular de lo propio. Lo que sea propio es porque tiene un complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 y expresa generalmente autoantígenos que van codificados dentro del genoma de todos. Cada uno tiene una identidad molecular compuesta por autoantígenos y complejos mayores de histocompatibilidad tipo 1. ¿Sí? Eso nos da una identidad molecular del sistema frente a lo propio, a lo que vamos a tolerar. ¿Sí? Vamos a tolerar esos elementos.
Las células presentadoras son las únicas que expresan complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Y por lo tanto, estas células presentadoras de antígeno son claves para activar los linfocitos T CD4. ¿Qué función cumplen los CD4? Ayudadores. Los ayudadores son importantes en el sistema inmunológico. Son muy importantes en el sistema inmunológico. Entonces, la interacción de estas dos células, célula presentadora de antígeno, linfocito TCD4, es un elemento clave en la respuesta inmunológica del sistema frente a lo que sea, frente a todo, incluso frente a no reaccionar a algo, incluso frente a la identificación de lo propio, porque estas células tienen distintas subpoblaciones. ¿Sí? CD4 es un grupo y dentro de ese grupo hay subgrupos, hay subpoblaciones. ¿Sí? Esta interacción entonces se vuelve clave y lo que estamos viendo es esto. Vamos a detallar entonces más cómo se da este proceso, ¿sí? Y qué significa que sea 1, que sea 2 o incluso si alcanzamos a ver qué significa que sea cruzado. ¿Listo? Anatomía de un desastre. ¿Qué vemos por acá? Esto es un resumen a nivel de anatomía molecular de qué son los complejos. Cada uno de los complejos ya vimos de que tienen distintos haplotipos, que son estas letras que ustedes ven acá, HLA, A, B, C para el complejo tipo 1, D, DR, de Q, de P para el complejo tipo 2. El complejo tipo 1, ¿sí? Ustedes lo ven acá, este complejo está compuesto por dos cadenas proteicas. Los complejos mayores de histocompatibilidad, los HLA, no cambian. Cambian entre un individuo y otro, pero dentro del mismo individuo usted no lo cambia, no lo muta. Lo que usted va a mutar es el TCR. El complejo es el mismo. Entonces usted nace con un potencial de reconocimiento de posibles antígenos. ¿Esto qué permite? Estos receptores, si esto es tipo 1, la cadena responsable del reconocimiento se llama cadena alfa. Alfa. Y tiene una cadena beta 2, pero es una cadena beta 2 pequeña, son inmunoglobulinas, miren estos dominios son igualitos a los de los anticuerpos, son inmunoglobulinas, y esta beta 2 se llama microglobulina. Estabiliza la estructura de la cadena alfa que es responsable de recibir el péptido. Este espacio es en donde el sistema puede ubicar algo que va a ser un antígeno. Lo ubica por una cara y lo ubica por un patrón. Es decir, esta hendidura que ustedes ven acá es una hendidura que es promiscua. Es un patrón que incluso ya se conoce dependiendo de los distintos haplotipos genéticos que codifiquen esa cadena. Y se puede predecir incluso qué segmentos peptídicos pueden ser un antígeno. ¿Sí? Y hay servidores en línea para uno identificar eso. Incluso eso es clave para el desarrollo de vacunas. Poder identificar qué secuencias peptídicas pueden unirse a este complejo. En este complejo, entonces está la cadena alfa y la cadena beta. En el complejo 2 está compuesto por una cadena alfa y también una cadena beta. Es un complejo más grande, es un espacio de interacción molecular también más grande, lo que hace que los antígenos del complejo 2 puedan ser más grandes. ¿Sí? Puedan ser más grandes. También para que un péptido pueda ser ubicado en este espacio debe cumplir con ciertas características físico-químicas. Incluso ya se ha estudiado pues, en detalle pues, para el que quiera ahondar en eso más en detalle. Entonces vimos de que estos complejos estaban codificados por estos genes que hacen parte de estos haplotipos y que esos genes, si bien uno no los muta en la población, son muy diversos. ¿Listo? Y que eso es clave para poder
tener una resistencia poblacional a distintas enfermedades y que haya una diversidad genética lo suficientemente resistente para que un elemento del entorno no nos joda a todos, ¿sí? Y podamos tener elementos de resistencia distintos. Estos elementos entonces están allí. Vamos a ver entonces acá, ahora sí en detalle, esta parte de los complejos. Tenemos dos rutas clásicas de procesamiento y presentación. Una tipo 1 y una tipo 2. Tipo 1, ¿dónde arranca? ¿Cómo? Intracelular. Tipo 2, ¿dónde arranca? Extracelular. Es un antígeno donde su inicio de la ruta para poderlo procesar arranca en sitios distintos y eso también va a determinar respuestas distintas dependiendo de esa naturaleza principal del antígeno, ¿sí? Entonces, 1 intracelular, 2 extracelular. El 2 arranca por un proceso de fagocitosis, de endocitosis, formación de un fagosoma temprano, fusión fagolisosomal, degradación y acople, procesamiento y presentación de ese antígeno. Usted puede capturar algo, incluso fagocitar algo muy grande, puede fagocitar toda una bacteria, puede fagocitar una proteína. Ese elemento que usted va a fagocitar, eso es células presentadoras exclusivamente, ese elemento que se va a fagocitar se va a fusionar con un fagolisosoma. El lisosoma tiene elementos de radicales libres de oxígeno, enzimas, elementos antimicrobianos. Eso hace que se forme una sopa y esto se degrade. La degradación puede ser en sitios lábiles de esa proteína que se fagocitó, sitios lábiles de corte, entonces eso va a quedar fragmentos. Y esos fragmentos, cuando se fusiona ese fagosoma con el lisosoma trae por transporte desde el retículo endoplasmático el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. El complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 fue codificado por una cadena alfa, una cadena beta. En el retículo endoplasmático él se estabiliza por algo que se llama la cadena invariante. Esta cadena invariante estabiliza el complejo y evita que elementos se puedan acoplar al complejo hasta que no se fusione con el fagolisosoma. ¿Cuándo sucede esa unión del péptido con el complejo? Cuando se fusiona esto, estas enzimas que están en los lisosomas tempranos están inactivadas. Cuando se fusiona con el fagosoma hay un cambio de pH y ese cambio de pH activa enzimas y esas enzimas empiezan una cascada de degradación y de activación. Cuando eso sucede, la cadena invariante se rompe y se libera como el péptido clip, que era el que estaba acá metido. Asociado a esto hay otro complejo que ese es genérico, ese no cambia y la única función de ese complejo es recibir este péptido clip. ¿Con qué fin? De que este péptido no estorbe. ¿No le estorbe a quién? A los potenciales antígenos que se puedan unir al complejo. Cuando se une el péptido al complejo, esto por un transporte vesicular se expone al exterior, a la membrana celular externa y queda el complejo mayor de histocompatibilidad con el péptido. ¿A quién le va a presentar? Linfocito T con correceptor CD4. Esto es el CD4, ¿sí? Esto que ustedes ven acá. Esto es el CD4, esta proteína. Esto es el TCR. Esto es el antígeno y este es el complejo, ¿sí? Noten que lo que reconoce el complejo no es lo mismo que reconoce el TCR. ¿Sí? El complejo reconoce unos patrones base, pero lo que quede de resto puede cambiar como sea y va a depender del TCR si eso puede ser reconocido o no. ¿Para qué? Para activar los linfocitos TCD4. ¿Sí? Recuerden que esto sería la primer señal de activación. La segunda señal es otros correceptores
que pueden ser activadores o inhibidores, y la tercera señal puede ser el contexto global de citoquinas que hay. ¿Listo? Preguntas hasta ahí. Preguntas hasta ahí. ¿Todo claro? ¿Sí? Se lo tienen que aprender. Todo. Repito, se lo tienen que aprender. Todo. Entender que si esto qué célula es, en dónde está pasando esto, qué fases en dónde está pasando y por qué es importante, cuáles son las moléculas involucradas ahí y qué hacen, ¿sí? Se lo tienen que aprender, es demasiado importante. ¿Vale? Vamos con el tipo 1. Tipo 1, ¿dónde arranca? Citosólico. ¿Cómo llegó esto ahí? Si es un virus, ¿cómo llegó? El virus tuvo que haber infectado la célula, haber hecho una transcripción de genes, expresar un RNA mensajero, que el ribosoma de la misma célula exprese la proteína y sobrecargar incluso la célula con esa proteína a nivel intracelular. Esta proteína, la célula incluso se expresa sistema ubiquitina proteosoma. Si la célula está en un contexto donde otras células ya detectaron algo, van a liberar interferón y ese interferón va a alertar a esta célula para que exprese mayor cantidad de este complejo e incluso induzca genes en el proteosoma, genes que se llaman ahora inmunoproteosoma, unos fragmentos que se acoplan al proteosoma para que pueda producir péptidos con mayor eficiencia. Todo esto se está dando en una célula que potencialmente tiene algo en su interior. O puede ser una célula incluso estresada, alterada en su metabolismo, dañado por alguna mutación, que puede ser una radiación ultravioleta, un químico, o lo que ustedes se puedan imaginar, y que tiene una expresión de proteínas alterada, o un metabolismo alterado. Y esa célula está lo suficientemente estresada para pedir ayuda. Todo esto significa ayuda. Algo me está pasando. Esa ayuda es a través de lograr identificar algunas proteínas claves que esté sobreestresando. Esas proteínas van a ser marcadas por ubiquitina ligasas, esto está marcado con ubiquitina, entra al proteosoma y el proteosoma produce péptidos, fragmentos. Esto digiere esa molécula. Esto tiene que estar cercano a un transportador de antígenos, ¿sí? Transportador de antígenos que se llama TAP, y esto tiene que estar incluso unido de forma muy estrecha con el complejo. Y aquí hay una molécula que creo que es la tapacina. Esta molécula permite que esto esté cerca. Que las cosas estén cerca a nivel molecular es clave, porque facilita la interacción. Si yo dejo que las cosas estén libres, la dinámica de interacción, los tiempos de interacción para que se puedan encontrar las vainas se vuelven más complejas. Entonces es posible que los péptidos, incluso acá el transportador reconoce un patrón, es decir, tienen que ser péptidos entre tantos y tantos aminoácidos, tienen que ser péptidos que tengan un aminoácido cargado en el extremo carboxilo y un aminoácido cargado en el extremo amino, ¿sí? Tienen que ser aminoácidos cargados, grandes relativamente. Si cumple esos criterios, esos fragmentos de degradación del proteosoma pueden ser transportados al interior del retículo. Y al interior del retículo rápidamente pueden interaccionar con el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Este complejo es inestable, es decir, está en constante asociación y disociación. Solo se estabiliza cuando se une un antígeno. Y una vez se estabiliza la unión del antígeno, se libera el complejo de la tapacina, se va por transporte vesicular y se expresa al exterior. ¿Qué pasa cuando se expresa en el exterior? Se presenta en superficie. ¿Quién lo puede reconocer? Solo el linfocito que tenga un TCR y que tenga un correceptor CD8. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Esto, lo mismo que acá, activa esta célula, es la primera señal de activación,
Están las segundas señales y están las terceras señales. Si esto se da en un contexto de activación de un linfocito virgen, que estos sean vírgenes, es decir, ¿qué significa que sean vírgenes? Nunca se han encontrado con ese antígeno, no se les activa su receptor antes. Si ellos son vírgenes, muy probablemente ¿en dónde van a estar? En órganos linfoides secundarios, puede ser en ganglio linfático. Allí esta célula se activa, entonces pasa de virgen a activada. La activación activa un montón de procesos. Uno, activa ciclo celular y entonces esa célula hace expansión clonal. Con cada activación de su ciclo celular, esta célula va a cambiar ligeramente el receptor. Eso conlleva a tres posibles resultados: que lo reconozca con igual afinidad, que lo reconozca con menor afinidad o que lo reconozca con mayor afinidad. No se sabe qué va a pasar. Ahí el sistema juega con la aleatoriedad. Si la célula tiene igual afinidad, esto se empieza a convertir en una competencia por quién captura más antígeno. Porque si yo capturo antígeno, ¿qué me va a pasar? Me activo, me puedo duplicar, sobrevivo. Si yo no tengo antígeno, me muero por apoptosis. Si yo me activo inicialmente y después se me baja la afinidad y ya no puedo reconocer el antígeno, yuca, me muero. ¿Sí? A medida que las células se duplican y hay más células de estas, empieza a haber una competencia por quién captura el antígeno con mayor afinidad. ¿Quiénes sobreviven? Los que cada vez lo reconozcan con mayor fuerza, los que se roben más rápidamente el antígeno de la célula presentadora. Esa activación, esa expansión clonal, induce también en algunas de las células que se diferencian a células efectoras. Si esto es un CD8, es una célula virgen, se expandió clonalmente y una de esas células se vuelve efectora. Esa célula sale del órgano linfoide secundario y sale a buscar ese antígeno. ¿En dónde? En toda parte, donde pueda haber. Y entonces va a migrar por las zonas donde hay inflamación, donde haya liberación de quimiosinas. Allá va a traspasar al tejido y allá va a buscar. ¿A quién va a buscar? ¿Quién le presenta el antígeno a esta? ¿Quién? Cualquier célula que le pueda presentar el antígeno a esta, pero ya siendo efectora, él la va a recibir. ¿Qué va a hacer como célula efectora un CD8? CD8. ¿Cómo? Va a inducir citotoxicidad en la célula que le presenta. Entonces, esta célula, cuando recibe esto, ya en el tejido, ya es efectora, ya sabe que hay presentadoras demostrándole ese antígeno. Él ya vivió eso, él dice, y ahora estoy en el tejido, entonces ahora voy al tejido y digo, ¡ay, marica! Yo sí, eso me lo mostraron en la escuela. Muérase. Yo no lo mato, le digo suicídese. ¿Sí? Yo no lo mato, yo le induzco a usted la apoptosis. ¿Sí? Le digo suicídese. ¿Por qué? Porque yo no puedo permitir que si usted lo que tiene adentro es algo que pueda infectar a las otras células, pues infecte a las demás células, se vuelve un mierdero peor. Entonces yo prefiero inducir la apoptosis. ¿Sí? Citotóxico. ¿Sí? Linfocito T citotóxico. Si es CD4, es ayudador, le libera citoquinas. ¿Sí? Libera citoquinas. A la célula que le presente, libera citoquinas. Preguntas hasta ahí. Pregunten todo lo que les ocurra. El linfocito citotóxico. ¿Cómo? El linfocito citotóxico es diferente a lo natural killer. Sí. ¿Cuál es la diferencia?
El natural killer es un linfocito T citotóxico innato. El linfocito T citotóxico CD8 es un linfocito del sistema adaptativo. El natural killer hace parte de una subpoblación de linfocitos innatos que se llaman ILCs, Innate Lymphocyte Cells. ¿Cómo? Su acción es como la misma. Tienen reacciones similares, pero no son lo mismo. ¿Sí? Tienen funciones similares, ambos son citotóxicos, tienen potencial citotóxico. ¿Sí? Los natural killers hay distintas subpoblaciones. No hay un solo, o sea, natural killer es una subpoblación de un grupo de células. ¿Sí? Dentro de ese grupo de células tienen función citotóxica, pero incluso algunos pueden tener funciones reguladoras y otros pueden tener funciones de liberación de citoquinas. Y su TCR, su receptor de célula T, este receptor en los natural killers no cambia, es innato. ¿Sí? Y son claves como elementos de patrulla, especialmente frente a la inmunidad antitumoral. ¿Por qué? Porque una célula tumoral, uno de los mecanismos que favorece el tumor es que deja de expresar complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Si la célula se estresa mucho y está muy alterada, suprime la expresión del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Eso le puede facilitar la evasión del sistema inmune, pero si la llegan a pillar, ay, ¿dónde está su cédula? ¿Dónde está su carnet? Demuéstrame su recibo de pago. No tiene. ¿Sí? Entonces el natural killer detecta a través de eso muchas de las células alteradas y patrulla los tejidos de manera constitutiva. ¿Sí? Y el natural killer no cambia. ¿Vale? Los CD8 cambian, se adaptan. ¿Sí? A medida que se va repitiendo este proceso induce cambios en este receptor y hace que las células que quedan, ¿sí? Dentro de la misma activación, las células que quedan, hay células que bloquean sus ciclos celulares y se vuelven células de memoria. Si yo repito el proceso, me vuelvo a infectar, me aplican segunda dosis de vacuna, lo que estoy haciendo es repetir todo este proceso, pero activo principalmente ¿qué? Células de memoria, células vírgenes, células efectoras, ¿qué activo? Células vírgenes. Las de memoria ya van con una afinidad ganada. Ya van con una afinidad ganada. Entonces yo lo que hago es reforzar las de memoria nuevamente para que esas de memoria vuelvan y se activen, vuelvan y se expandan y vuelvan otra vez a producir una respuesta inmunológica. De ahí que sea clave los esquemas vacunales. ¿Sí? De ahí que usted como médico debe conocer los esquemas vacunales. Y de ahí usted debe saber de que esos esquemas vacunales son tan claves y que usted no puede saltar una semana, ni un mes, ni es que el niño me olvidó traerlo la semana pasada. Entonces, ¿qué pasa? Tiene que volver a empezar todo el esquema vacunal como si nunca se lo hubieran aplicado. ¿Sí? Ay, ¿cómo así? Pero otro chuzón para el niño, no. Pues sí, le toca, ¿sí? Toca. ¿Por qué? Porque estamos jugando con este proceso. Y yo prefiero pasarme de intervención. Las vacunas son demasiado seguras, ¿sí? La tasa de efectos adversos moderados es como 1 en 3.000 dosis. Moderado significa que de pronto le tiene que dar una acetaminofén al niño. Y de eventos severos está por encima de 1 en 50.000 dosis. Severo significa que de pronto le da una convulsión febril que requiere hospitalización, pero sin mayores consecuencias. O severo puede ser una encefalitis, pero es muy raro, es demasiado raro. Incluso la causalidad que hay en discusión, es decir, en los estudios que se hacen de vacunas, un solo niño dentro de toda una población pues, de 15.000 dosis aplicadas ya lo clasifica como un evento posible, uno solo. Puede haber sido por otra cosa, pero de malas. Tiramos hacia la seguridad, entonces se deja la alerta de que es posible que esto puede suceder, ¿sí? Es posible que suceda y queda para observación. Es de los medicamentos y las intervenciones más seguras que hay en el planeta. Es la que tiene la mejor relación riesgo-beneficio frente a todos los medicamentos e intervenciones que ustedes como médicos puedan creer.
¿sí? Las vacunas. Y todo nace de eso. ¿Sí? Nace de conocer esto. Listo. ¿Qué preguntas tienen? Listo. Esta entonces no la tenemos que aprender. Estos son algunos de los tipos, como con una comparación entre las dos. También está ahí como resumidito, pero pues me parece más chévere el elemento gráfico. Pero lo pueden asociar, también está bien. Listo. Ahora pregunta capciosa. Ahora viene lo bueno. Si yo les digo, en todos los procesos infecciosos e inmunológicos, los CD4 son importantes. ¿Sí o qué? Son demasiado importantes. Eso, si usted le quiere quitar los CD4 a alguien, ve a un paciente con VIH, en fase SIDA, y eso es lo que le pasa a un ser humano sin CD4. ¿Sí? Es demasiado importante. Pero los CD4, según esto, se activan desde qué vía? Extracelular. Extracelular. ¿Cómo hacemos para activar CD4 si es un virus? Yo necesito CD4 TH1 para activar una respuesta antiviral efectiva. ¿Cómo hago para activar CD4? Por la parte que hace el fagosoma, la fagocitosis, endocitosis y pinocitosis, pues yo creo que recolectan pues toda esa información. ¿De qué? Pues de lo que liberan, o sea, recogen el espacio extracelular, lo recogen, lo pasa el proceso de endosoma, se une con otras proteínas para hacer como el antígeno, el anticuerpo, para que pues funcione para las activaciones. ¿Cómo así? A ver, estamos con un virus. Ajá. Yo estoy con un virus. ¿Cómo hago para coger esta proteína, pero presentarla por acá? Porque yo necesito CD4. ¿Cómo? Procesando. Sí, siga, hágale. Va bien, siga. Hago liso. Sin miedo, equivóquense sin miedo. ¿Alguien más? Es que yo sé que la convierte en fagolisosoma o endolisosoma, pero ¿cómo hago para llegar de acá? Esto lo convierte en fagolisosoma. ¿Cómo? sí. Pues la presentación, pues no sé, pero la presentación cruzada es que es parecido, ¿no? La Con algo ubiquitinación. No, eso es reacción cruzada. Y ahí Esto no, es procesamiento y presentación cruzada, que es distinto. y ahí no tiene presencia los chaperones y la ubiquitinización para Sí, la eso presentación. termina en tipo 1 y ahí quedamos igual en CD8. Sí, los CD8 son importantes, pero incluso los CD8 necesitan de los CD4. Sí, las dendríticas tienen las dos, pero si esta también hace uno, entonces esto también puede ser una célula dendrítica y termina activando CD8. Necesito CD4. Tiene que ser extracelular, ¿cierto? No sé, dígame usted. Porque, pues, ¿Qué podría pasar? pues creo que el virus infectó una célula y algo que, bueno, pues ese proceso que ya hizo tanto las proteínas del virus que explota la célula y Sí. ahí ya la podrían reconocer una vez. Es una vía, posiblemente. Es posible. Es posible. Una. Los fagosomas. Hay otra más. Lisis. Pero ya sería una avanzada entonces. No. Pues No. Pues si se explota, pues ya surtió un ciclo celular, es decir, esperamos hasta que muera y libere viriones también. Incluso las células,
los elementos infecciosos tienen elementos de distracción del sistema inmune, porque han coevolucionado. Para que una enfermedad se dé en el humano, significa una interacción de un ser humano con un elemento del ecosistema. Y en esa interacción, muchas enfermedades han coevolucionado con el humano, ¿sí? Como por ejemplo el herpes, como por ejemplo los adenovirus. Y estas enfermedades que han coevolucionado con el ser humano tienen incluso, se han adaptado incluso para tratar de coexistir con el ser humano, ¿sí? E incluso nosotros dentro de nuestro genoma humano tenemos segmentos de secuencias de virus en las regiones intergénicas, e incluso se han asociado con elementos evolutivos que podrían haber significado la especiación del ser humano como ser humano. Muchos virus incluso se han coadaptado a este proceso e incluso son capaces de liberar proteínas no esenciales que distraen el sistema y las hacen más afín a los complejos y a ocupar los sitios de procesamiento y presentación, pero son péptidos no esenciales. Entonces monta y modula la respuesta para que se presenten cosas que no sirven para nada, ¿sí? Igual el virus puede tener material, si estamos hablando de un virus, puede tener material genético ahí adentro, ¿sí? Y puede incluso adaptar este proceso, incluso para bloquear esto, bloquea este procesamiento y presentación, ¿sí? Para que los mismos virus puedan incluso sobrevivir más. Las enfermedades infecciosas más adaptadas al sistema humano no matan el hospedero, le producen una infección crónica que hace que los dos coexistamos. El ejemplo más clásico de eso es el herpes. Si usted le dio un fuego, ¿a quién le ha dado fuego en los labios? Un poquito, una ampollita y listo, no estamos solos. Por más aislado que usted esté en una prisión, en lo que sea, usted siempre va a tener al herpes contigo. ¿Sí? Tú y el herpes son. Él no se va a ir, no te abandona, ¿sí? En este contexto, ¿qué podría también pasar? Eso, digamos que si el sistema se adaptara a eso, pues toca esperar hasta que el virus explote la célula. Pues, baila, o sea, sí, pero no, marica, es demasiado. Me estoy arriesgando mucho, porque estoy de una célula infectada. Estoy arriesgando a millones de células infectadas, porque es que cuando se explota la célula no produce un virus, produce millones de viriones. Entonces puede que sí, pero no sería lo más eficiente. ¿Qué otro mecanismo creen ustedes que puede ser más eficiente? Que explote el fagosoma, no, pero eso haría que eso haría que algo que está en complejo 2 sea presentado por complejo 1. Yo lo que necesito es lo contrario. ¿No sería evadir el proteosoma y que sea... Evadir el proteosoma. Y que sea por el lisosoma? ¿Pero La cómo? relación la hagan un lisosoma. ¿Pero cómo? La proteasa. La proteasa y Son proteínas que no sabemos. Pero no leyeron. Sí, pero no es. No dice. Caspa. Caspasa 9. Eso debe decir en algún lado, vea. ¿Qué le pasa a esta célula? Ya tiene todos los elementos, les falta integrarlos y verlo. ¿Sí? Veanlo un poquitico más macro. Vamos a ver acá a ver si el profesor nos ayuda.
Listo. Esto sería tipo 1, esto sería tipo 2. ¿Sí o qué? Yo necesito que un antígeno de esta naturaleza tipo 1 termine en un tipo 2, porque yo necesito CD4. Sin CD4 el sistema se pierde. Es demasiado importante el CD4, es el que modula y regula el sistema. Esta célula se infectó, puede ser cualquier célula. ¿Qué pasa cuando esa célula se infecta? ¿Ella qué hace? Crisis. Sí, dígalo duro. Puede reconocer si tiene buenos receptores intracelulares, ¿sí? Tipo NOD, tipo TOL intracelular, tipo CDS, tipo RIG. Puede reconocer que algo le está pasando intracelularmente. Y eso induce una activación para expresar mayor complejo histocompatibilidad tipo 1 y activar mayor la ruta de procesamiento y presentación y degradación de antígenos intracelulares. ¿Sí? Eso induce en ella. Eso hace que esta célula termine. ¿Qué? ¿Qué es eso? Presentando ¿Presentando qué? el antígeno. Listo. ¿A quién se lo presenta y por qué vía? ¿De qué? TCD8. ¿Qué le pasa a esa célula? ¿Ah? ¿Pero qué le pasa? Activa citotoxicidad hacia apoptosis. ¿Qué queda de esa célula? ¿Ah? ¿Qué aquí? ¿Qué información? ¿Cuál? ¿Cómo? Pero ya está muerta, se supone que... ¿Cómo? ¿Qué queda? Vesículas de la apoptosis, ¿no? Vesículas de la apoptosis. ¿Y qué le pasa a esas vesículas de la apoptosis? Son recapturadas. Son, sí, recapturadas, pero ¿por quién? ¿Cómo? ¿Para qué? Piénsenla. ¿Qué células? Fagocitos. Sí. No, por la sí. citosis. ¿Qué fagocito es el más fagocito de los fagocitos? Entonces, los macrófagos y las células dendríticas pueden reconocer estos cuerpos apoptóticos y los van a fagocitar para tratar de reciclar. Pero si esto es un contexto de inflamación, ¿sí? Si esto es un contexto de inflamación, ¿qué va a hacer ese macrófago? ¿Por qué vía? Endosoma. Por la 2, porque ese cuerpo apoptótico que fagocitó lo degrada, lo procesa y lo presenta. ¿Y se lo presenta a quién? Al CD4. Al CD4. Procesamiento y presentación antigénica, ¿sí? Cruzada. Como un antígeno que estaba desde el tipo 1 termina en el tipo 2. ¿Sí? Los procesos de procesamiento y presentación son canónicos, se pueden dar cruzada, pero dependiendo de la naturaleza principal del antígeno, es decir, si es extracelular o si es intracelular, el sistema va a modularse y va a propender por predominantemente una de las dos vías. Si el antígeno es intracelular, lo que va a predominar es la vía tipo 1. ¿Va a haber tipo 2? Sí, pero ¿cuál predomina? Tipo 1, intracelular. Si el antígeno es extracelular, ¿predomina qué? Tipo 2. ¿Puede haber tipo 1? ¿Cómo? Pues así como lo acabo de explicar. No, yo así le expliqué. Piénsenlo, ¿cómo va? ¿Cómo? Aquí cómo termina el cuerpo apoptótico. Porque Aquí, del 2, Cuando del la 2, usa. no. Yo la hora del 2, ¿cómo pasamos al 1? Tendría que romperse el fagosoma. Una forma más eficiente para no tener que romper, porque si yo rompo, puedo incluso activar caspases y terminar en una apoptosis intrínseca. Ubiquiteniza. pues ahí se Porque es que el fagosoma, entiendan que el lisosoma es como si yo le perforara a usted el estómago. O sea, no. Sí, o sea, no es como lo más eficiente. Porque El macrófago, no sé, pienso yo, el Piensa. macrófago que está acá activado ya, porque Sí. ya pasó la 2, ya puede fagocitar, pues como, ahí la está Expulsando. fagocitando. sí. Y entonces ahí ya se puede pasar a la 2. Pero están dos, o sea, yo necesito dos para uno. Pero ¿cómo? Porque ya este
ya lo tiene y Sí. ya lo va a expulsar. No, aquí lo fagocitó y lo destruyó. Y aquí induce mayor facilidad tipo 2 otra vez. O sea, se refuerza. El sistema se refuerza. ¿Sí? Porque el macrófago... Macrófagos y macrófagos. Exacto. O sea, esto es una de las vías efectoras ya del procesamiento y presentación antigénica por tipo 2. Y es que cuando el macrófago, y esto es exclusivo para el macrófago principalmente, el macrófago cuando captura un antígeno extracelular, lo fagocita, lo procesa y lo presenta, él va como macrófago nivel 1. Cuando activa el linfocito CD4, significa que lo que reconoció el macrófago por TAMS que fagocitó, tiene también la información de un antígeno que el linfocito T efector, cuando era virgen, una célula presentadora le presentó. Y entonces ahí los dos se están encontrando y es como, si ¿usted dónde estudió en la CUE? ¡Ay, yo también! Y estamos aquí estudiando la especialización. ¡Ay, qué chévere! Entonces yo le ayudo, yo le voy a pasar esto. ¿Sí o qué? Los dos encuentran algo en común. Es decir, esta efectora reconoció en el macrófago algo que le habían presentado antes. Entonces eso significa que lo que le está presentando y lo que está capturando este macrófago es lo que es. ¿Sí? No es a cualquier macrófago, no es a cualquier cosa que fagocita. Es si fagocita y me presenta lo mismo que me activó. En ese contexto, esta célula CD4 libera citoquinas. Si son citoquinas y la modulación de la respuesta es hacia, por ejemplo, TH1, eso después lo vamos a ver, no se preocupen, simplemente les voy introduciendo el lenguaje. Si es TH1, esta citoquina puede ser interferón y ese interferón en el macrófago induce una explosión respiratoria. ¿Qué significa explosión respiratoria? Significa que ahora el macrófago recibe una señal de activación a través de su receptor de interferón, recibió la citoquina, a través de esa señal activa fosforilación intracelular de MAP, Janus, STAT, y eso induce la expresión de enzimas que ahora producen 100 veces más peróxido de hidrógeno. Yo tengo una pregunta. ¿Y una célula, entre células presentadoras de antígenos no se pueden presentar entre ellas? Pues usted cómo va a presentar, y usted también presenta, y entonces ¿quién recibe? O sea, ¿cómo va a recibir si no tenemos el TCR? Ok, entonces solo se le puede presentar al linfocito T. Sí, solo el que tenga el TCR. El resto es que usted de pronto me puede robar el antígeno si tiene mayor afinidad, pero... Y ese no se lo puede robar una dendrítica para que ya se le pueda presentar el TCR. No. Ayer no puede. No. Para que No, no se haga porque ya robar está la activado. dendrítica y se la pueda pasar al... No, a la porque vía incluso el epítope, o sea, el antígeno, muy pocos antígenos tienen una doble capacidad de activación. Porque los determinantes moleculares de interacción de esto y de esto son distintos. Entonces, encontrar un antígeno que pueda activar tanto CD8 como CD4 es difícil. Es difícil. Es posible, no le voy a decir que no, pero es difícil. La respuesta es policlonal y es poliantigénica. Una bacteria tiene cerca de 30.000 proteínas. Pártalas en segmentos de 12 aminoácidos a 20 aminoácidos. Tienes un potencial antigénico de 800 millones de antígenos. De esos antígenos, usted lo que va a tratar es de identificar cuáles logran generar una respuesta efectora que logre identificar el elemento inicial. Pero no sé cómo se pasa de la 2 a la 1. ¿Cómo podemos hacer para pasar de la 2 a la 1? Pero entonces va a terminar un concepto acá. Entonces, esto es una vía efectora, activación de los macrófagos. Otra vía que es muy importante en el procesamiento y presentación es esto. El linfocito B es una célula presentadora antígeno. El linfocito B tiene su receptor, que se llama el BCR, que es un anticuerpo. El linfocito B, cuando reconoce de forma soluble este antígeno, lo captura, lo fagocita, lo procesa y lo presenta. Y se lo presenta a los CD4. Y los CD4 le liberan citoquinas que le permiten a este linfocito B diferenciarse en célula plasmática, en célula de memoria. Si esto no se da,
no se da una producción efectiva y eficiente de anticuerpos. ¿Sí? Entonces, anticuerpos son uno de los elementos humorales claves, pero yo siempre voy a necesitar procesamiento y presentación. Si no, la vacuna puede tener el epítope más chimba contra el VIH, pero si yo no logro una respuesta de memoria, no sirve para nada. Se la aplico, lo protege y a los 3 meses usted ya no tiene anticuerpos. No sirvió de nada. ¿Sí? No sirvió de nada. ¿Vale? Y entonces aquí la respuesta inmune se mide por una respuesta humoral. Esta respuesta inmunológica adaptativa se mide por una respuesta humoral por la producción de anticuerpos o por una respuesta celular a través de la producción de linfocitos de T de memoria efectivos y efectores que reconozcan los antígenos. Esos son los dos tipos de respuesta inmune adaptativa que son claves en toda respuesta inmunológica, tanto la humoral como la celular, y necesitamos ambas. Las mejores vacunas inducen anticuerpos y una fuerte respuesta celular que induce una memoria efectiva. Inducen un pico de anticuerpos alto y lo mantienen en el tiempo. ¿Sí? O inducen también una respuesta celular efectiva. Dependiendo de qué, de que la vacuna contra que sea, eso puede ser altamente eficiente o puede que no. ¿Sí? Si es un virus y usted le hace una vacuna contra anticuerpos, pero el anticuerpo va a reconocer por una proteína en la cápside que el anticuerpo no va a poder bloquear la función de esa proteína, pues sí, puedes producir anticuerpos muy chimbas, pero no estás bloqueando la infección, no sirve para nada. De pronto puede ser mejor producir una vacuna que induzca una respuesta celular efectiva, que reconozca al antígeno que las células se están presentando en ese contexto infeccioso. ¿Sí? Eso es lo que hacemos con las vacunas, tratamos de identificar esos elementos claves. No es fácil. No es fácil. Si no, ya tendríamos vacunas para todas las enfermedades infecciosas. Y no las tenemos. ¿Sí? No las tenemos. El último gran descubrimiento en vacunología fue las vacunas de ARN. ¿Sí? Que lo que hacen es inducir esta respuesta primordialmente. Gracias al coronavirus. Pues eso aceleró ese desarrollo. ¿Sí? Ese fue el último gran descubrimiento. De ahí para allá se estudian un montón de vacunas. ¿Listo? Entonces, ahora sí, cruzada para terminar. Para terminarles ya la idea ahí. Ya muere. ¿Cómo pasamos de un tipo 2 a un tipo 1? Resulta que cuando se da esto, aquí, en este fagolisosoma, así como en el retículo endoplasmático, aquí había un transportador de antígenos, hay una familia de transportadores que son transportadores reversos de antígenos. Acá. No cogen cualquier chorrada y la transportan. Tiene que cumplir ciertas características fisicoquímicas claves. Ese transportador tiene la capacidad de traslocar antígenos al citosol. Y ahí es posible de que un antígeno que era tipo 2 termine en el espacio citosólico y termine siendo después transportado al retículo y acoplado al complejo tipo 1 y presentado por tipo 1. Es una de las vías de procesamiento y presentación cruzadas que también existen. Voy a pegar. ¿Sí? No. ¿Sí? Si es difícil para ustedes entender esto diciéndoselo así, ahora imagínense lo difícil que es descubrirlo. Alguien tuvo que haber evidenciado toda esa mierda que estamos hablando. Y eso no ha sido fácil. ¿Sí? Todo eso no ha sido fácil. Ha sido estos de los elementos más complejos en inmunología, como ciencia contemporánea. ¿Sí? Ha costado cerca de, no sé, por ahí 70 años saber esto que acabamos de ver. Y ustedes acaban de conocer en menos de una hora. 70 años, pero miles de horas de vidas de científicos y de médicos y de personal académico
estudiando esto, ¿sí? Para poder entender que eso sucede. Y les digo, todavía nos hace falta. ¿Sí? Esto es lo básico, lo que acabamos de discutir. ¿Listo? Listo. Preguntas, y si no, damos una asesoría y listo. ¿Vale?